Hoy vamos a resolver uno de los exámenes de selectividad de física de Andalucía de 2016, en concreto el que yo he llamado examen 3, que aquí podéis ver, consta de 4 preguntas que trataremos de ir resolviendo a lo largo de este vídeo. Bueno, una primera pregunta es totalmente teórica, por lo cual pasaré bastante de largo sobre ella. Como sabéis, prefiero centrarme en lo que son problemas que entiendo que es lo que más dificultades os puede acarrear. Las cuestiones de teoría, pues simplemente tenéis que mirarlas en vuestros libros de apuntes. Apartado A. Enuncie la ley de gravitación universal y comente el significado físico de las magnitudes que intervienen en ellas. Bueno, si tenemos dos masas, M1 y M2, la ley de la gravitación universal lo que nos dice, pues dos masas se traen con una fuerza que es directamente proporcional al producto de las masas, es decir, la fuerza será igual a el producto de las masas, M1 por M2, inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa. Si la distancia es R cuadrado. La constante de proporcionalidad es la constante de la gravitación universal, G. Puesto vectorialmente, esto sería así, siendo U sub R un vector unitario saliendo de la masa en cuestión. Con respecto a las magnitudes, pues F sería la fuerza que se ejerce una masa sobre la otra. G sería la constante de la gravitación universal. Como sabéis, G vale 6,67 por 10 elevado a menos 11 newton por metro cuadrado, kilogramo menos 2. M1 y M2 pues son las dos masas. R es la distancia de separación entre las dos masas, sería algo así como esto. Y U sub R ya lo he dicho, sería, si estamos considerando la fuerza, por ejemplo, que ejerce la masa 1 sobre la masa 2, U sub R sería un vector unitario saliente de la masa. De tal forma que lo que nos está diciendo esto, al tener dirección menos U sub R, es que las fuerzas son siempre atractivas entre dos masas. Y poco más que contar de aquí. En un apartado B se nos dice que una partícula se mueve en un campo gravitatorio uniforme. Aumenta o disminuye su energía potencial gravitatoria al moverse en la dirección y sentido de la fuerza ejercida sobre ella por el campo. Bien. Si tenemos una partícula en el seno de un campo gravitatorio, una partícula con masa m, tened en cuenta que la fuerza ejercida sobre ella por el campo no sería más que el producto de m por g, por lo cual tendrá la misma dirección y sentido que el campo gravitatorio, es decir, la fuerza va para allá. Se nos dice que la partícula se mueve con la velocidad en la misma dirección y sentido que la fuerza que ejerce el campo, es decir, que la velocidad irá también para allá, la velocidad de la partícula. Y se nos pregunta por la energía potencial. Fijaros, si nos desplazamos en el sentido de crecimiento de un campo gravitatorio, el potencial gravitatorio va decreciendo, es decir, para allá el potencial decrece. La energía potencial la podemos calcular como el producto de la masa por el potencial. Son ambas magnitudes escalares. Por lo cual, si el potencial decrece, evidentemente la energía potencial decrece también, y esa es la respuesta. La energía potencial iría decreciendo si la partícula se mueve en la dirección y sentido de la fuerza que ejerce el campo sobre ella. Otra forma de ver esto mismo es, imaginaros una masa M mayúscula que crea un campo en todo el espacio. En concreto, pues creará un campo en este punto donde hay otra masa M pequeña. El campo irá para allá, campo G. Obviamente la fuerza entre dos masas es atractiva, por lo cual la fuerza que M grande ejerce sobre M chica irá para allá. Podemos olvidarnos de M grande y suponer nada más el campo que crea. Entonces la fuerza irá para allá, y como se nos dice que la velocidad tiene la misma dirección y sentido que la fuerza, la velocidad también va para allá, todo el mundo para allá. Entonces, si la partícula M pequeña se mueve para allá, es decir, en el sentido y dirección de la fuerza que ejerce el campo G sobre ella, hay que tener en cuenta que la energía potencial entre estas dos masas se calcula como menos G M partido por R. Entonces, si la partícula se desplaza hacia allí, la distancia R entre las dos masas se va acortando. Es decir, este cociente va siendo cada vez, al ser R más pequeño, este cociente va siendo más grande en valor absoluto, pero como tiene signo menos, ello significa que necesariamente la energía potencial decrece. Son dos formas de ver la misma cuestión.
Resumiendo, si tenemos una masa en el seno de un campo gravitatorio que se desplaza en la dirección y sentido de la fuerza que el campo ejerce sobre dicha masa, entonces podemos concluir que la energía potencial irá decreciendo. Con esto hemos terminado el ejercicio 1. Bueno, vamos a ver el ejercicio 2. En un apartado A se nos dice: escribe la ley de desintegración radiactiva y explique el significado físico de las variables y parámetros que aparecen en ella. De acuerdo, la ley de desintegración radiactiva lo que nos dice es que si tenemos un conjunto de núcleos N radiactivos, con el tiempo se irán desintegrando y la cantidad de núcleos irá decreciendo según n sub 0, que sería la cantidad inicial que tenemos de núcleos, por e elevado a menos lambda, constante de desintegración radiactiva por el tiempo. Esto, si lo representamos gráficamente, en función del tiempo y aquí el número de núcleos radiactivos, partimos de una cantidad n sub 0 y sería una exponencial con exponente negativo, es decir, iría cayendo así, de forma exponencial. Las magnitudes que intervienen: el número de núcleos en el instante t, número de núcleo inicial, lambda constante de desintegración radiactiva. Cuanto mayor sea lambda, pues más desintegraciones por segundo se producirán, es decir, más rápido irá decreciendo el número de núcleos. Y t, el tiempo que transcurre. Luego, en un apartado B se nos dice: discuta la veracidad o falsedad de la siguiente afirmación. Cuanto mayor es el periodo de semidesintegración de un material, más rápido se desintegrará este. Pues obviamente no. Esto es falso. El periodo de semidesintegración es el tiempo que tarda una muestra radiactiva en reducir la cantidad de núcleos radiactivos a la mitad. Si, como se nos dice aquí, cuanto mayor es el periodo, si el periodo de semidesintegración aumenta, significa que transcurrirá más tiempo hasta que la muestra se desintegre hacia la mitad, hasta la mitad de la masa original. Si tarda más tiempo, obviamente decir que se desintegra más rápido no tiene ningún sentido. Si tarda más tiempo en desintegrarse, es que se desintegra más lentamente. Y con esto hemos terminado el ejercicio 2. Bueno, vamos a plantear el ejercicio 3, que este sí que es un problema ya. Dice: una partícula alfa con energía cinética 2 megaelectronvoltios se mueve en una región en la que existe un campo magnético de 5 teslas, como he anotado ahí, perpendicular a la velocidad. En un apartado A se nos pide: dibuje un esquema con los vectores velocidad de la partícula, campo magnético y fuerza magnética sobre dicha partícula. Vamos a ver. Se nos dice que es una partícula alfa. Una partícula alfa es un núcleo de helio. Está formado pues básicamente por 2 protones y 2 neutrones, es decir, una partícula con carga positiva. Entonces tenemos una partícula con carga positiva que se mueve con velocidad v en el seno de un campo magnético perpendicular a esta. Para que la fuerza nos quede sobre el plano de la pizarra, voy a dibujar, por ejemplo, el campo magnético, pues así, por ejemplo, que sabéis que sería orientado hacia nosotros, ¿verdad? Iría hacia la cámara. Entonces, la fuerza sobre la partícula alfa se calcula según QV vectorial B. Y tendrá la misma dirección y sentido que V vectorial B si la carga es positiva, como es el caso de la partícula alfa. Vamos a ver V vectorial B, el producto vectorial de V y B, qué dirección y sentido tiene. Lo voy a intentar representar mejor con rotuladores. Entonces, tal y como está el dibujo, la velocidad será el rotulador azul, que llevaría dirección hacia la derecha. V, tal y como está dibujado, iría así, apuntando hacia la cámara. Entonces, para ver el sentido, la dirección y el sentido del producto vectorial, obviamente la dirección será perpendicular. Y el sentido, si llevo los dedos de la mano derecha, desde el primer vector, desde V hacia B, el dedo gordo, el dedo pulgar, me indica el sentido del producto vectorial. Es decir, en este caso, V vectorial B iría hacia abajo. Como es una carga positiva, la fuerza va a tener la misma dirección y sentido. Es decir, tal y como está el dibujo, la fuerza que ejerce el campo B iría hacia abajo. Obviamente, si el campo magnético es constante, la trayectoria de esta partícula sería circular. Aunque eso no nos lo piden, pero bueno. Se nos pide también en este apartado A calcular el valor de la velocidad y de la fuerza magnética. Aquí se nos dan como datos la carga de un protón, que sería 1,6 por 10 elevado a menos 19 coulombs, y la masa de una partícula alfa.
Bien, lo primero que voy a hacer es pasar esta energía cinética a unidades del sistema internacional. Si tenemos 2 megaelectronvoltios, yo sé que sería mega es 10 elevado a 6, es decir, sería 2 por 10 elevado a 6 electronvoltios. Y yo sé que un electronvoltio se corresponde con 1,6 por 10 elevado a menos 19 julios. Por lo cual, un electronvoltio sería 1,6 por 10 elevado a menos 19 julios. Si hacemos estas cuentas, 2 por 1,6 son 3,2, se nos van electronvoltios, y 19 menos 6, 13, por 10 elevado a menos 13 julios. Ya tengo la energía cinética en julios. Entonces, yo sé que la energía cinética sería un medio, en este caso, de la masa de la partícula alfa por la velocidad al cuadrado. Eso sería la energía cinética. Simplemente despejo la velocidad, que es lo que me han pedido, y la velocidad será, el 2 pasa multiplicando 2 veces la energía cinética, la masa de la partícula alfa pasa dividiendo, y el cuadrado de la velocidad como raíz cuadrada. Es decir, sería la raíz cuadrada de 2 por 3,2 por 10 elevado a menos 13 julios entre la masa de la partícula alfa, que es 6,7 por 10 elevado a menos 27 kilogramos. He hecho cuentas y esto me sale 9,77 por 10 elevado a 6 metros por segundo menos 1 o metros partido por segundo. Las unidades salen porque si lo que tengo es raíz cuadrada de julio partido kilogramo, yo sé que un julio es un newton por metro partido kilogramo. Es decir, sería raíz cuadrada de un newton es kilogramo por metro por segundo menos 2, multiplicado por este metro de aquí y dividido entre kilogramos. Se me van kilogramos y me queda raíz cuadrada de metro cuadrado segundo menos 2. Es decir, haciendo la raíz cuadrada, metro por segundo menos 1, como corresponde a una velocidad. Bien, se nos pedía también en calcular la fuerza. La fuerza, recordad que se calculaba como QV vectorial B. Bueno, la fuerza en módulo la voy a poder calcular como QVB seno de alfa, siendo alfa el ángulo que formen V y B. Pero como se nos dicen que V y B son perpendiculares, el seno de 90 grados es 1, por lo cual así voy a calcular el módulo de la fuerza. La carga de una partícula alfa, si está formada por 2 protones, pues será 2 veces la carga de un protón, que la tengo aquí, es decir, sería 2 por 1,6 por 10 elevado a menos 19 coulombios por la velocidad que la acabamos de calcular, por 9,77 por 10 elevado a 6 metros segundo menos 1, y por el campo que hemos dicho que son 5 teslas. Yo he hecho las cuentas y eso me da 1,56 por 10 elevado a menos 11 newton, que sería el valor de la fuerza pedida. Con esto hemos terminado el apartado A de este problema 3. En un apartado B se nos dice que razonemos que la trayectoria seguida es circular y que calculemos el radio y el periodo del movimiento. Bueno, que la trayectoria circular es evidente porque si os fijáis, la fuerza siempre va a ser perpendicular a la velocidad, es decir, va a ser una fuerza centrípeta, responsable de un movimiento circular. Es decir, cuando esté, por ejemplo, la partícula aquí, la partícula alfa, si este es el centro de la trayectoria, la fuerza irá para allá, porque seguirá siendo perpendicular a la velocidad que será tangente a la trayectoria, y así a lo largo de todo el recorrido. Para calcular el periodo y el radio, hay que tener en cuenta que la fuerza magnética va a ser una fuerza centrípeta, es decir, la fuerza magnética hemos visto que el módulo lo podemos calcular como QVB. Al ser perpendicular V y B, el seno de alfa S nos salía 1. Entonces, la fuerza magnética va a ser QVB y una fuerza centrípeta siempre será M por V cuadrado partido por R. Entonces despejamos el radio de la trayectoria, fijaros que se me va el cuadrado de la velocidad con esta de aquí, y despejando el radio me lo llevo para allá y estos dos pasan dividiendo, tendremos que el radio será igual a M por V partido por QV. Como lo tenemos todo, M, masa de la partícula alfa, 6,7 por 10 elevado a menos 27 kilogramos. V la calculamos 9,77
por 10 elevado a 6 metros segundo menos 1. La carga de la partícula alfa, que era 2 veces la carga del protón, es decir, 3,2 por 10 elevado a menos 19 coulombios. Y por último, el campo magnético B, que era 5 teslas. Yo he hecho cuentas y me sale un radio de 0,0409 metros. Ya solo nos queda calcular el periodo de oscilación. El periodo será 2pi r partido por la velocidad. Y la verdad que lo tenemos todo porque hemos calculado ya r y v. Es decir, sería 2 por pi por r por 0,0409 metros dividido entre la velocidad que dijimos que era 9,77 por 10 elevado a 6 metros por segundo menos 1. He hecho las cuentas y me da 2,63 por 10 elevado a menos 8 segundos, que sería el periodo de oscilación pedido, y con ello hemos terminado el ejercicio 3. Bueno, vamos a intentar plantear ya el ejercicio 4. Se nos dice que sobre un plano horizontal sin rozamiento se encuentra un bloque de masa 0,25 kilogramos. El bloque empieza a realizar un movimiento armónico simple de periodo 0,1 pi segundos. Entonces se nos dice también que la energía cinética máxima, fijaros que la energía cinética máxima se produce cuando pasa por la posición de equilibrio. De la misma forma que cuando está en la elongación máxima, lo que es la amplitud, tendrá la energía potencial máxima. La energía cinética máxima será igual a 0,5 julios. Entonces se nos pide escribir la ecuación del movimiento del bloque sabiendo que en el instante inicial se encuentra en la posición de equilibrio. Es decir, que en t igual a 0, la elongación es 0 metros. Obviamente, como es un movimiento armónico simple, la ecuación del movimiento será x de t será igual a la amplitud por el coseno de omega t más pi. Se nos da el periodo y yo sé que la frecuencia angular o la pulsación es igual a 2pi partido por el periodo. Es decir, sería 2pi partido por 0,1 pi. Se nos van los pi y 2 entre 0,1 pues sería 20 radianes partido por segundo. Por otro lado, podemos calcular la constante del muelle, K. K siempre en un movimiento de este tipo va a ser igual a m por omega cuadrado. Sustituyendo tendríamos 0,25 por omega, que es 20 al cuadrado. Bueno, eso da igual a 400 entre 4 a 100 newton partido metro. Ya tenemos K. Fijaros que al ser la fuerza recuperadora de un muelle una fuerza conservativa, se conservará la energía mecánica. Es decir, la energía mecánica, que es igual a suma de energía cinética más energía potencial, será siempre constante. En el caso en el que el móvil esté en la posición de equilibrio, en ese caso la energía potencial vale 0 y toda la energía mecánica será energía cinética. La energía cinética máxima, que es 0,5 julios, sabemos que va a ser igual a la energía mecánica. Conforme el cuerpo va desplazándose de su posición de equilibrio, se va frenando, va perdiendo energía cinética en la misma medida que gana energía potencial. Justo cuando esté en la máxima elongación, es decir, en la amplitud, en A, la energía cinética ahí será 0 porque estará en reposo, pero toda la energía, es decir, esto desaparece y la energía mecánica será solo energía potencial. Es decir, podemos decir que la energía potencial máxima será 0,5 julios igual a la energía mecánica. La energía potencial, en general, se calcula como un medio de K por X al cuadrado. Pero, cuando está en la máxima separación de la posición de equilibrio, a esa distancia se le llama amplitud, por lo cual la energía potencial máxima será un medio de K por A al cuadrado, que será igual a 0,5 julios. Despejamos A y ya tendremos la amplitud. Es decir, la amplitud será igual, el 2 pasa multiplicando, 2 por 0,5 julios dividido entre K, que hemos dicho que era 100 newton partido metro. Y como lo que teníamos era A cuadrado, el cuadrado pasa como raíz. Con respecto a la unidad de julio, el newton por metro se me va el newton y este metro pasaría arriba, tendríamos metro cuadrado. Con raíz cuadrada me va a quedar el metro como corresponde a una amplitud. Por lo demás, hacemos las cuentas, 2 por 0,5, 1 entre 100, 0,01, cuya raíz es 0,1. Es decir, la amplitud sería 0,1 metros. Entonces, la ecuación del movimiento nos quedaría x de t igual a A, que es 0,1 metro,
por coseno de omega, que hemos dicho que era 20t, más phi, la fase, y hay que determinarla. Determinar la fase va a ser muy sencillo porque tenemos esta condición inicial. Entonces, si x de t igual a 0 es igual a 0, significaría que 0 será igual a 0,1 metros por coseno de, sustituyendo t por 0 también, se me iría este término, el 20 por 0 es nada y me quedaría coseno de phi. Evidentemente, para que esto dé 0, el coseno de phi ha de ser 0. ¿Y cuándo un coseno es 0? Pues cuando phi es un número impar de veces pi medios radianes. En concreto, puedo tomar la fase como pi medios radianes. Con lo cual ya me quedaría que la ecuación del movimiento armónico sería x de t igual a 0,1 metros por el coseno de 20t más pi medios. Y con esto hemos terminado el apartado A. En un apartado B se nos dice que razone cómo cambiarían la amplitud y la frecuencia del movimiento, la amplitud y la frecuencia, si se sustituye el resorte por otro de constante elástica doble, es decir, vamos a tener un nuevo muelle con constante elástica K', que será igual a 2 veces la antigua constante elástica, manteniendo constante la energía cinética máxima, es decir, la energía cinética máxima es la misma. Muy bien, nosotros vimos, la amplitud la calculamos cuando la energía cinética máxima la igualábamos a la energía potencial máxima, que era un medio de K por A al cuadrado. Entonces despejamos A y vimos que A era el 2 pasa multiplicando, la K dividiendo y raíz cuadrada. Sería 2 veces la energía cinética máxima entre K. Con respecto a nuestro nuevo muelle, ¿qué ocurre? Pues que la energía cinética máxima, que sigue siendo la misma, va a ser igual a un medio de K' por la nueva amplitud A' al cuadrado. Si yo despejo de aquí A', sería algo parecido a antes, me quedaría que A' será igual a la raíz cuadrada de 2 veces la energía cinética máxima, que es igual que antes, dividido entre K'. Pero K' sabemos que es 2K. Es decir, me quedaría que la nueva amplitud es 2 veces la energía cinética máxima partido por K, partido por 2K. Y si os fijáis, este 2, aunque lo podía eliminar con este, pero no lo voy a hacer, lo voy a poner así. Esto sería igual a 1 partido por raíz de 2, raíz cuadrada de 2 veces la energía cinética máxima, dividido entre la antigua K. Porque esto es la antigua amplitud. Es decir, podemos concluir que la nueva amplitud es igual a la antigua amplitud dividido entre raíz de 2. Como raíz de 2 es mayor que 1, es 1,41 y pico, al dividir entre un número mayor que 1 podemos concluir que la nueva amplitud se verá reducida. Nos preguntaban también por la frecuencia. Bueno, nosotros sabemos que la frecuencia es igual a la pulsación omega partido por 2pi. Omega sabemos que es la raíz cuadrada de K partido por M. Para nuestro nuevo muelle, omega' será la raíz cuadrada de K' partido por M. Es decir, la raíz cuadrada de 2K, porque K' vale 2K partido por M. Es decir, raíz de 2, raíz de K partido por M, es decir, raíz de 2 por omega. Eso para la omega'. La nueva frecuencia será lógicamente omega' partido por 2pi, es decir, raíz de 2 omega partido por 2pi. Como esto era la frecuencia original, pues podemos concluir que la nueva frecuencia será raíz de 2 por f. En consecuencia, la nueva frecuencia se verá amplificada por un factor raíz de 2, es decir, la nueva frecuencia será raíz de 2 por la antigua frecuencia. Con esto hemos terminado el ejercicio 4 y en consecuencia todo el examen. Espero que os sea de ayuda como siempre y nos veremos en un próximo vídeo.